Ok, buenos días. Veamos este ejercicio relacionado a lo que estamos viendo en la anterior clase, optimización. Tenemos lo siguiente. Vamos a cerrar el silencio la puerta, por favor. Tenemos el ejercicio 40, que dice que tenemos un tanque industrial que tiene forma de... Silencio, chicos. Okay. Un tanque industrial que tiene forma de cilindro. ¿Ya? Este tanque me indica que tiene un volumen, tenemos a disposición un volumen de 4.000 pies cúbicos. ¿Ya? Esta parte es importante. El costo de fabricación de los hemisferios por pie cuadrado es por pie cuadrado doble que el de lateral. ¿Qué entienden por esta frase? El costo de fabricación de los hemisferios es doble que el del lateral. Que las tapas, las tapas cuestan más que... ¿Cuestan más? ¿Y más precisamente? Cuestan Es doble. Pero ¿qué? Si las tapas cuestan 200, el lateral cuesta 100, ¿o a qué se refiere exactamente? Angie, ¿quieres comentar? Horacio. Es lo mismo, pero que cuadrado. Ya. Es por superficie, no el costo total. ¿Ya? Digamos que esto es, no sé, 100 pies cuadrados. Y el costo es, no sé, de $2 por pie cuadrado. ¿Cuánto cuesta todo? Todo, 200. ¿Ya? Acá puede ser de que el costo sea Camila, digamos que los laterales es el costo es de si el costo de las tapas era de $2 por pie cúbico, pie cuadrado, los laterales ¿cuánto va a ser? No, la mitad. $1. Eso es lo que me dice. Y puede ser que todo lo que sea lateral sea, no sé, 400 pies cúbicos cuadrados, toda esta área. Entonces, ¿cuánto sería el costo total? 400. Entonces, no me está hablando del costo total, sino del costo por pie cuadrado, por superficie. ¿Ok? Eso es importante entender el problema, ¿ya? Discernir, interpretar. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es plasmar todo esto matemáticamente. Ya. Entonces, tenemos un tanque que es en forma de cilindro. Tenemos que el volumen que tenemos a disposición es de 4.000 pies cúbicos. Puede ser el volumen de, no sé, de gasolina que hay que llevar. Ya supongo que estamos en el contexto. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que empezar a plasmar? Que esto puede ser algo de este estilo, puede ser algo de este estilo. Toditos corresponden a 4.000 pies cúbicos de volumen, en la misma cantidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos como variables? ¿Qué cosa cambia acá? Cambiaría el radio. ¿Y qué cambiaría también? Este largo del cilindro. Estos tienen otros radios del cilindro, pero todos tienen el mismo volumen. Tenemos que el volumen es de 4.000 pies. ¿Cuál es el volumen de un cilindro? Tenemos que unir esos datos. Ingrid, ¿cuál es el volumen de un cilindro? ¿Qué se recuerda el volumen de un cilindro? Sino en general, ¿cuál es el volumen? Les había dicho la anterior vez. Área, la base, que es un área, por una altura. O sea, acá para que no se confundan, se los pondré así, ya se los volcaré. ¿Ya? ¿Cuál es la base? Esto de acá. ¿Cuál es la altura?
o el largo, esto de acá. Nosotros lo voy a llamar H, ¿ya? ¿La base qué es en este caso? Es una circunferencia. El área de circunferencia es, Tito, por ahí Javier, también, ¿no? Es pi por el radio al cuadrado. Esa es la base. Entonces el volumen de un cilindro es pi r cuadrado por altura. ¿Ok? Ya tengo, y sé que esto es 4000. ¿Qué es lo que estoy buscando maximizar o minimizar? ¿El costo? Costo de fabricación de este tanque. El costo de fabricación de este tanque, ¿de qué va a depender? ¿Del volumen? ¿De qué va a depender el costo? Del material que utilicemos. El material que utilicemos para forrar esto. ¿Y de qué depende ese material que utilicemos para forrar? No el material. ¿De qué depende todo ese costo de la superficie? Entonces, lo que tenemos que ver es que vamos a maximizar el costo, ¿ya? El costo va a ser una función justamente que vamos a buscar, pero depende indirectamente de la superficie. ¿Por qué? Porque la superficie no cuesta acá lo mismo que acá. Si el costo de la superficie fuera el mismo en todo lado, pues el costo va a ser proporcional al área y simplemente busco maximizar el área, pero no es el caso. Tengo que profundizar un poco más. ¿Esto qué va a ser? Va a ser el costo de los hemisferios más el costo de la cara lateral, ¿ya? Espero que esté claro que esto de acá son los hemisferios. Esto de acá es la cara lateral. El costo de los hemisferios, ¿qué va a ser? Va a ser el área del hemisferio por el costo por área del hemisferio. ¿Ya? Acá, ¿qué estoy utilizando? Estoy utilizando un CH ya como costo del hemisferio. Por ejemplo, si esto fuera $2 por pie cuadrado, ¿ya? ¿Qué estoy? Si el área fuera 100, ¿cuánto cuesta toda la tapa? 200. Entonces, esto de acá es el costo por área de los hemisferios. Esto de acá va a ser el costo, L, va a ser el costo por área de la parte lateral. Entonces, el costo total, esto de acá es C mayúsculo, del hemisferio, va a ser ¿qué? El área del hemisferio por el costo por área del hemisferio. Creo que espero que esté claro lo que les he dicho. Si es $2 por pie cuadrado, si es 100 pies cuadrados, es 2 por 100, 200. Lo mismo acá. Esto va a ser el área. El costo todo lateral va a ser el área total lateral por el costo por área lateral, por C minúscula. Ya repito por si acaso. Estos de acá son los costos totales, son mayúsculas. Estos de acá son costos por área, por superficie son C minúsculas. ¿Qué dato importante tenemos del enunciado que todavía no lo anotaron? Que es el doble de las tapas, decía, ¿verdad? El costo de los hemisferios es el doble que de la parte lateral. Estas partes cuestan más que esto de acá porque deben soportar más presión, etcétera, etcétera. Ya por razones ya de diseño. Entonces, eso hay que plasmar como ecuación. ¿Qué voy a escribir como ecuación? Hay un 2 por ahí. Angie, Fabricio, Javier. 2 es igual a C. 2C, ¿cuál? La de los hemisferios. 2CH es igual a CL. ¿Todo el mundo está de acuerdo o quién no está de acuerdo? Tendría que ser al revés. CH es 2 veces el costo de los laterales. Cuando hay estas cosas, uno no está muy seguro, hagan la prueba. Rodrigo, si así hacieras la prueba, ponte el costo lateral, tú dices que es $1 por pie cuadrado,
según esta ecuación, ¿cuánto sería el costo del hemisferio? El costo del hemisferio es acá. Si reemplazamos 2CH es igual a CL, pero CL es 1. Entonces, CH, ¿qué es? 1/2, la mitad. ¿Y es lo que queremos? Queremos que C del hemisferio sea un 50 centavos de dólar y del lateral sea $1. No, queremos al revés. ¿Ya? Entonces, la correspondencia correcta es esta de acá. El hemisferio cuesta 2 veces lo que es lateral. ¿Ok? Ya tenemos todo. Fíjense. Acá, el área del hemisferio, ¿qué va a ser? Va a ser esta tapa, que es pi por el radio al cuadrado. ¿Sí o no? Pero 2 veces. Son 2 tapas. ¿Sí o no? Ya. Esto por el costo del hemisferio. Pero el costo del hemisferio, ¿qué es? Es 2 veces el costo de la cara lateral. Más el área lateral, ¿qué es? El área lateral es esta parte de acá. ¿Ya? ¿Quién se recuerda o quién puede deducir cuánto vale esta área lateral? Ya no quiero aburrirles con fórmulas que tienen que haber aprendido en el colegio. ¿Cuánto es, Angie? ¿Sería H por 2 veces el cable? Casi, es H por 2 pi. ¿Ya? En este caso, si entra algo parecido en el examen, va a haber un formulario o me pueden pedir la fórmula, ¿ya? Esta área, si quieren, rápidamente, para los que quieran un poquito entender por qué hacen las cosas, esto de acá lo podemos desenvolver, ¿ya? Lo puedo como desenrollar, ¿ya? Esto cuando yo lo enrollo se vuelve así, digamos, pero lo desenrollo y que puede tener eso. Toda esta parte, ¿qué es? Es todo este perímetro. El perímetro de una circunferencia es 2 pi. Esto de acá, ¿qué es? Es la altura h. El área de esto desenrollado es el área de un rectángulo. Esa área es 2 pi por h. ¿Ya? El que entendió bien, el que no entendió no es grave. Les va a dar una fórmula en su examen. ¿Ya? 2 pi h por c. ¿Ok? Jorge, ¿estás grabando? Sí. Ah, ok, perdón. Okay. Esto es el costo total. ¿Qué es? ¿Cuáles son mis variables acá? Hay 3 letras. 2 letras cambian. Y una letra es algo fijo. Angie o quien quiera participar. Costo lateral sería. Es algo fijo. No conocemos el costo lateral, pero es algo fijo. ¿Cuáles son las 2 cosas que varían? R y H. Entonces, R y H es lo que me interesa. Ustedes saben trabajar con 2 variables, saben trabajar con X, Y. Así, Y igual a X saben, pero ¿saben lo que es Y igual X cuadrado más Z? 2 variables. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hemos dicho en la anterior clase? Colocar la función en una sola variable. Entonces, acá tengo R, tengo H. Una de las 2 tiene que permanecer y la otra tiene que desaparecer. Y CL es un número. Si les confunde que CL es un número, invéntense que CL es $100 por pie cuadrado o invéntense que es $1. $1 por pie cuadrado y lo sustituyen y ya, se olvidan después. ¿Ya? ¿De dónde cómo voy a anular R o H? ¿Qué es lo que hemos hecho la anterior vez? Cuando llegamos a esta función, para anular, y tengo 2 variables, para anular siempre hay una ecuación secundaria, una ecuación extra. ¿Cuál es la ecuación extra secundaria en este caso? Valeria. ¿Cuál es la del volumen total? La del volumen que habíamos visto antes, porque eso limita. ¿Ok? Entonces, esto de acá es mi ecuación secundaria. De acá yo voy a despejar H o R y lo voy a reemplazar en el otro, en mi ecuación principal. ¿Qué es lo más sencillo? Reemplazar H, ¿no? De acá decimos, ok, H es igual a 4000
entre pi r cuadrado. ¿Ok? Ir acá reemplazando. Va a ser el costo total, va a ser 2 pi r cuadrado por 2, que me va a dar 4 pi r cuadrado. CL más 2 pi RH, pero H que es 4000 entre pi r cuadrado por CL. Esta es mi función para poder maximizar o minimizar. Es la función del costo. Cuando yo diga, si ustedes pueden graficar esto. Si les confunde que hemos cambiado de letras, dense el trabajito extra de decir, ok, a mí me han enseñado y y x, ¿ya? Entonces pondré esto de acá, es y, ¿no? 4, pi es un número, r es mi variable, pero a mí me han enseñado x, le pondré x, entonces, ¿no? CL les había dicho que es un costo fijo, CL lo llamaremos 1, digamos. CL es igual a 1, entonces por 1, más 2pi, acá tengo un r que se va con un r, 2pi por 4000, es 8000 pi, CL habíamos dicho que es 1, pongámosle 1 o cualquier número, esto, a pi con pi se van, 8000 sobre R, pero R me confunde, le pondré X. ¿Ya? Entonces, si esto de acá les confunde, dense el trabajo extra de ponerle las letras que no les confunden. Y esto de acá, hemos visto ya un montón de veces. Una función que no tiene nada del otro modo. ¿Sí o no? Ya, rápido. 5 minutos, ustedes encuentren cuál es el valor máximo. ¿Qué van a hacer para encontrar el valor máximo o mínimo? Derivar y igual a C. Derivar sencilla. Comiencen. Esta parte es lo nuevo. Y esta parte no es tan evidente. Esta parte es lo que tienen que entender ahora. Esto de acá ya lo entendí. En los que están en virtual, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta? Ok. Comiencen. Los que están en virtual, levanten la mano los que van a hacer proyecto para el tercer parcial. Acá, ¿quién está haciendo el proyecto para el tercer parcial? Ya, acá. ¿Alguien tiene problemas con el inglés? Así, necesitas utilizar en español. No, me ayuda el Rodrigo Paredes, o sea, él sabe más inglés y me explica y Ya. ¿Alguien más? Ok. ¿Quién me ha dicho? Daniela, Romina. ¿Quién más me dijo? Creo que Camila, ¿no? Ya. Está bien. Romina, ¿tú necesitas los videos en español, los subtítulos en español? Sí, porfa. Katia, ¿tú? Sí, igual, por favor. ¿Quién está trabajando con quién? Romina, ¿tú con quién estás trabajando? ¿O solo? Eso estábamos viendo, pero estábamos viendo hacer igual un proyecto en grupo. No te entendí, Romina. Que pensábamos hacer un proyecto en grupo. ¿Pero con quién? Lo vamos a definir hasta hoy, terminando la clase.
¿Cómo estás con Rodrigo? Sí, con paredes, paredes. Ah, con paredes. Sí, sí, Rodrigo. ¿Qué más puedes con 15? ¿Sí? No. Bien, a ver. Una pregunta, ingeniero. Sí, te escucho. Eh, ¿Podemos hacer la sección 5 si es que no tuviera proyecto? Sí, sí, sí. Si es que no tienen proyecto, idealmente es así, la 2 y la 4 es la base. Si no tienen proyecto, hacen la 5 o la 3. Si hacen la 3, tienen los 100 puntos, ¿ya? Si hacen la 5, tienen los 100 puntos y aparte pueden mejorar su nota del primero al segundo parcial. ¿Ok? ¿Cómo? Ok, gracias. No, 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 no. Ah, el ex. Sí, si no tienen tema, hacen la 3 o 5. Pero si son 2, si son 3, hay que ver. Pero idealmente, si tienen un tema, ustedes encuentran financiera. Eso es. Para los que van a dar el examen es el viernes. Para los que van a hacer proyecto, pueden presentar hasta domingo en la mañana. ¿Ok? Por si acaso es solo una opción, no van a perder tiempo. Profe, se silenció, creo. De los de proyecto. ¿Nadie más? Ok. Ahora si en la pausa me busca, ¿sí? Disculpe, se le entrecortó. No sé si puede repetir hasta cuándo podemos entregar. El proyecto puede entregar hasta domingo en la mañana. Ok. Y los que no tenemos proyecto, Pero tienen que mostrarme un avance el jueves y o el viernes. ¿Ok? ok, gracias. Porque domingo en la mañana, el que me presenta domingo en la mañana por primera vez se está jugando todo, ¿sí? Porque si es que está mal y ya, digamos, reprobó la materia. En cambio, si me muestran el jueves, el mañana, el viernes su avance, y les voy a decir, esto está bien, esto está mal, van a poder rehacer, van a poder hacer una segunda iteración, etcétera, etcétera, entonces van a sacar buena nota. Ok, ¿qué han encontrado? ¿Cuántos Una X? consulta, disculpe, entonces, si no entendí bien o si no escuché bien, si son 3 personas, se puede hacer un proyecto hasta el día domingo. Y si es entre 2 personas, se puede hacer ya sea la sección 3 o la sección 5, ¿verdad? Sí. ¿Y eso hasta cuándo igual lo podemos entregar? El proyecto. Que sí, Está entrecortado, no le escuchamos bien. ahora me escucha mejor. Sí, Los que son de 2 personas tienen que hacer, todo el mundo tiene que hacer la sección 2 y 4, es la base. Los que son de 2 personas pueden hacer la sección 3 o la sección 5 o un tema que ustedes elijan, ¿ya? Si es un tema que ustedes eligen y es de la misma complejidad que lo han hecho el 2 y la 4, o hacen la sección 5, aparte de tener buena nota en tercer parcial, obviamente si está bien hecho, pueden compensar una nota de otro parcial. Los que podemos hablar de unos 10 puntos, digamos, extra sobre el otro parcial. Los que elijan hacer la sección 3, que es más sencilla que la 5, o no, simplemente están apuntando al tercer parcial, pero obviamente un buen puntaje. Los que son grupos de 3, sí o sí me tienen que hablar ya personalmente para decirme qué es lo que van a hacer, para ver si apruebo o no. ¿Ya? Eso es la conclusión. ¿Quién ha sacado cuántos X?
¿Qué más? ¿Cuánto? 6,8. 6,8. 10, ya. Está bien. Nombres. Camilo, estás acá. Rodrigo, ¿verdad? Sí. Hay dos Rodrigos. Tú eres Rodrigo. Javier Saavedra. ¿Qué más ha hecho? José Segarra. ¿Quién más hizo? Valeria, ¿cuánto sacó? La participación también. ¿Quiénes son participantes? Angie, ¿no? Angie, ¿quién más? Camilo. Creo ¿No que yo participó? también le mandé al chat hace ratito también. ¿Qué más quiero decir? Ok. Para los que no han logrado de la derivada de esto, ¿qué es? Tenemos un polinomio en el cual decimos y' es igual a x cuadrado, derivada de esto es 8pi x. Esto de acá es x a la menos 1, su derivada es menos 8000 x cuadrado. ¿Ya? ¿Y qué tenemos que hacer? Igualar a 0. ¿Okay? Tenemos esta ecuación, es una ecuación sencilla y el resultado es, ¿cuánto? 6,86. La pregunta exacta decía, determinar las dimensiones del tanque. Si me presentan esto, pues les voy a poner 80% de puntaje. ¿Qué es lo que falta? Reemplazarlo. ¿Qué son las dimensiones del tanque? La renovación. Sí, no. ¿Qué son las dimensiones del tanque? Si yo te digo que las dimensiones es el taburete, ¿qué vamos a ver? ¿Y qué son las medidas? El largo y el ancho. ¿Cuáles son las dimensiones del tanque? La base y el largo, ¿ya? O el radio y el largo, porque el radio determina cuánto es la base. Entonces, ¿qué es el radio? Es x, ¿no? Por comodidad lo hemos llamado x. Entonces el radio es esto. ¿Qué me faltaría ya? El largo o altura. ¿Y de dónde lo voy allá? Rodrigo, ¿de dónde hallarías? La ecuación de pH es igual a 4000. Exacto. Sobre De acá, ¿no? Acá tenemos que h es 4000 pi sobre r cuadrado. R ya tenemos, reemplazo y encontramos L y h. ¿Ok? Ojo con eso. Siempre, en cualquier contexto, ya no solamente en su formación, durante su formación aprendan a responder lo que se pregunta, ¿ya? Muchas veces, en muchos exámenes, se pregunta algo y responden algo lateral o dan vueltas. Siempre lo final, el output, es lo más importante y tiene que estar bien claro. ¿Dudas, preguntas? Ok, como última aplicación que vamos a ver de las derivadas es lo que es Hospital, ¿ya? Lo que me dice Hospital es para hallar límites, ¿ya? No vamos a profundizar mucho, simplemente vamos a citar algo rápidamente. Si es que entra esto al examen final, va a entrar algo sencillo. Lo que me dice Hospital es que cuando ustedes tengan un límite, ¿ya? Y el límite, no importa si x tiende a 0, a infinito o a un número, puede ser a cualquier cosa, el límite, ¿ya? De x, de una división, ¿ya? División. Si ustedes cuando reemplazan x y les da infinito sobre infinito, 0 sobre 0, ¿ya? Menos infinito sobre menos infinito, más infinito sobre menos infinito. Cualquiera de estas opciones podemos utilizar Hospital. ¿Qué me dice Hospital? Que derivo lo de arriba, derivo lo de abajo, no derivo la división. Eso entienden. Lo que dice Hospital es
Olvídate de lo que hay abajo, derivado. Olvídate de lo que hay arriba. Olvídate de lo que hay arriba, abajo y derivado. Olvídate de lo que hay arriba, entonces que de x y derivado. Y luego, de nuevo, hacemos el límite. ¿Ya? Un ejemplo va a ser más sencillo. Si tenemos lo siguiente. X tiene infinito logaritmo de x sobre x. ¿Ya? ¿Cuánto es el logaritmo de infinito? Infinito. ¿Cuánto es el logaritmo de infinito? Es infinito. ¿Ya? Entonces tengo una indeterminación del estilo de Hopital. ¿Qué me dice Hopital? Pues no te hagas lío, te olvidas de lo de abajo y deriva. ¿Deriva del logaritmo? No te hagas lío. Deriva lo de abajo, 1. Y de nuevo intenta el límite. Cuando x tiende a infinito. 1 sobre infinito sobre 1. 1 sobre infinito, ¿cuánto es? Una torta la dividen entre 1000 personas, ¿a cuánto le toca a cada persona? Casi nada. 1 sobre infinito es 0. ¿Ya? Dividan algo entre mucha gente, ¿a cuánto le toca? A casi nada, 0. 0. ¿Ya? Entonces, eso es Hopital. Hopital sirve, es una herramienta que sirve para hallar límites. ¿Ya? X tiende a 0. Esto, por ejemplo, hemos visto. ¿Cuánto es el límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0? 1. ¿Ya? Si no se me olvida, es 1. Si yo reemplazo el seno de 0 sobre 0, seno de 0 es 0 sobre 0. Puedo aplicar Hopital. ¿Qué me dice Hopital? ¿Ok? Olvídate de lo de abajo y derivar. Derivar del seno, coseno. Olvídate de lo de arriba y derivar. Derivar de x, 1. ¿Ya? Y aplicas de nuevo el límite. Coseno de 0 sobre 1. Coseno de 0 es 1 sobre 1, 1. ¿Ok? Un último ejemplo. Tenemos esto de acá. Límite cuando x tiende a menos infinito de x cuadrado. Si yo reemplazo, va a ser menos infinito al cuadrado sobre e a la menos infinito. Infinito al cuadrado es infinito. E a la menos infinito, ¿qué es? E a la menos infinito, para visualizar mejor, el menos hago que se vuelva más, simplemente poniendo, volcando la fracción, ¿no? Cuando tenemos x a la menos 2, ¿esto qué es? Es 1 sobre x cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Lo vuelco y se vuelve positivo, ¿verdad? Acá hago lo mismo. Lo vuelco y sobre infinito. Esto de acá, ¿qué es? Es 1 sobre e al infinito, ¿qué es? Una exponencial al infinito es un infinito muy grande, no es cualquier infinito. Esto va a ser 1 sobre infinito, ¿ya? Esto va a ser infinito, y 1 entre infinito es 0. No, x a la menos infinito. Acá me he equivocado. Acá es e a la menos infinito, pero estoy tendiendo a menos infinito, entonces sería e a la más infinito. ¿Ya? ¿Corrijo? Acá es e a la menos x, y x a qué tiende? A menos infinito. Entonces sería infinito al cuadrado infinito, e al infinito, un número al infinito es infinito. Puedo aplicar Hopital. Si aplico Hopital, ¿qué va a hacer acá? Me olvido de lo de abajo, derivo. 2x. Me olvido de lo de arriba y derivo. ¿Cuál es la derivada de a la menos x? O la derivada de menos x, menos 1. ¿Está claro todos? Porque hay un menos adelante. Si yo aplico acá Hopital, va a ser lo mismo. Va a ser 2 por menos infinito sobre menos e a la infinito. Me va a dar menos infinito sobre menos infinito.
¿Qué hacemos? Aplicamos de nuevo. Podemos seguir aplicando. ¿Por qué? Porque me sigue dando lo mismo. Entonces, ¿qué hago ahora? Me olvido de lo de abajo, derivo. Derivada de 2x, 2. Me olvido de lo de arriba y derivo. Derivada de menos y a la menos x, derivada de la menos x es y a la menos x por un menos 1 por menos 1, más. ¿Ok? Y acá aplico el límite. Esto va a ser 2 por e al infinito, 2 sobre infinito, 0. ¿Dudas, preguntas? Si es que sigue la indeterminación de esta manera, puede seguir aplicando. ¿Ok? No, no siempre da 0. El resultado acá, cuando nos daba acá, nos daba 1, por ejemplo. El resultado puede ser 0, puede ser infinito o un 1. Cuando nos da 0, infinito, un número, estamos encontrando el límite. ¿Dudas, preguntas? Ya. Sí, hagamos una pausa. Vayan a respirar. Horacio.
Entonces empezamos el último capítulo, que es integrales. ¿Me escuchan los de virtual, no? Ok. Ya, vamos a empezar por la noción de lo que es la antiderivada, ¿ya? Que no es, probablemente no es integral, pero están muy vinculadas, ¿ok? ¿Qué es la antiderivada o primitiva? O primitiva. Si estoy hablando, por ejemplo, de f de x igual a 3x cuadrado, y me preguntan cuál es su primitiva, su antiderivada, pues hace noción a la función Profe, su audio está cortado, no sé. Veamos, lo notamos. ¿Me escuchan bien, Daniela y los demás? No, profe, se le ha cortado mucho el audio. Y el internet está mal en el cable. En la cámara. O sea, Volver atrás, digamos, ¿no? Yo tengo que, silencio por favor, yo tengo que la función es 3x cuadrado. ¿Cuál es su antiderivada? ¿Qué tienen que pensar? ¿Qué cosa tengo que derivar para que me dé 3x cuadrado? Sería x al cubo, ¿no? ¿Por qué? Porque la derivada de x al cubo, ¿qué es? 3x cuadrado. ¿Ya? Eso es la antiderivada. ¿Preguntas hasta acá? Ok. Generalmente utilizamos letras mayúsculas para hablar de antiderivada o primitiva, ¿ya? Cuando es primitiva se refiere a lo mismo. ¿Ok? Si seguimos hablando de f de x y f mayúscula de x es x al cubo, ¿qué otra función me podrían dar? Otra antiderivada, de tal manera que su derivada es 3x cuadrado. Ya, está bien, así propongan cosas, tac, tac. Pero ¿qué viene después, Valeria? Validar, pues, hacer la derivada. ¿La derivada de esto qué es? 4x cubo sobre 4. ¿Qué te da? Te da x cubo. No te da esto. ¿Ya? Valeria, ¿la derivada de qué? Te da 0. 1, 2 y una constante. Entonces yo acá simplemente puedo sumar un número, una constante. ¿Y cuánto es la derivada de esto, Valeria? 3x cuadrado más. Y me está dando lo mismo. Entonces no existe una primitiva o una antiderivada única. Existen varias. Puede existir más 3, más 4, más 5, ¿ya? Menos 5, más 97, etcétera, etcétera. En sí, cuando hablamos de la antiderivada, muchas veces hablamos de una familia de antiderivadas o primitivas. ¿Ya? ¿Cómo notamos esa familia? Pues saco una antiderivada. ¿Cuánto era una antiderivada? Una primitiva x cubo, ¿verdad? Y a este x cubo simplemente le añado una constante, una c. Y c es cualquier número. C puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Entonces, repito, ¿cómo encuentro la familia de antiderivadas? Saco una y le sumo una constante. ¿Ya? Otra manera de notar esta primitiva o antiderivada es justamente utilizar este símbolo de integración. ¿Ya?
Si yo quiero encontrar la antiderivada de f minúscula, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a poner este símbolo de integración, la función f minúscula y por dx. De este dx lo que me está diciendo es qué cosa estamos integrando, ¿ya? Y a esto de acá, a esta forma, se le llama integración indefinida. Luego vamos a ver por qué se llama indefinida. Luego vamos a ver por qué, vamos a ver qué es una integración definida. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la antiderivada de f de x? ¿Ok? Sería y, podríamos decir. ¿Por qué? Porque cuando yo deriva y, me da f de x. ¿Ok? Matemáticamente, o como notación, este de x viene acá a multiplicar, me queda esto de acá. ¿Ya? Matemáticamente, ¿qué puedo hacer? Puedo acá hacer, como voy a integrar, ¿ya? O esta d de diferencial va a pasar al otro lado como integral definida. Y ahí me queda que y es la integral de fx de x. ¿Ya? Entonces de ahí viene esta notación. ¿Cómo hallo esta integral indefinida? ¿Qué tengo que hacer? Encontrar una antiderivada y simplemente aumento c. ¿Esa constante puede ser cualquiera o...? Cualquier número. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1 millón, menos 1 millón, menos 3000, menos 1000, lo que sea. ¿Ok? Ya, rápidamente. ¿Cuánto es ¿cuánto es la antiderivada o la integral de 0? Cualquier número. ¿Por qué? Cualquier constante, si yo derivo, me va a dar 0. ¿Cuánto es la integral de x a la cuarta, digamos? O antiderivada de x a la cuarta. X cubo. ¿Qué tienen que hacer? Derivar esto, ¿no? Derivo 2x cuadrado. 2x cuadrado me da esto. No. ¿Cuál sería? X a la cuarta más una constante. Si yo derivo esto, me da 4x cubo. No es esto de acá. X a la quinta dividido. X a la 5 sobre 5. ¿Ya? Derivo. Derivo esto, es 5. X cuarta sobre 5. Y me queda esto. Lo que tienen que hacer es simplemente ir en retroceso. ¿Ya? Y aplican lo que hemos visto. Por ejemplo, acá, y en general, la integral de x a la n de x, ¿qué va a ser? Cierren la puerta, por favor. Ya, como decía, hemos visto, si es que no logran seguir los que acaban de llegar, lo que hemos hecho, estudian rápidamente el video de la clase, ¿ya? Pero no tienen que perder el hilo porque si no, no van a poder seguir lo demás, ¿ya? ¿Qué estamos diciendo? Ok, entonces, acá ¿qué es lo que faltaba? Como decían por ahí atrás, siempre colocamos una constante, ¿ya? Acá, x a la n, en general, ¿qué va a ser? X a la n más 1, divide entre n más 1. Verificamos. ¿La derivada de esto qué es? Este de acá pasa a multiplicar. A esto de acá, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que restar 1, me queda n. Y vemos que esto se va. Y veo que estoy encontrando lo que estoy
encontrarla como primitiva, como antiderivada. Y siempre le aumento una hacia el final. ¿Por qué? Porque siempre que deriva una constante, me va a dar 0, a 0 y no cambia. ¿Ok? ¿Cuál es? ¿Cuál es la antiderivada o primitiva o integral indefinida del coseno de x? ¿Qué cosas iban a derivar de la coseno de x? Verifica. Seno de x, derivada del seno de x es coseno de x. Y siempre le aumentamos una constante. ¿Ok? Entonces, con lo que ustedes ya saben, pueden encontrar estas antiderivadas, estas primitivas o estas integrales indefinidas, ¿ya? Repito, esta parte es importante, ¿ya? Estamos hablando de primitivo, pero esto también se llama antiderivada. Esto también se llama integral indefinida. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuánto es la antiderivada de la secante cuadrado? Es la tangente. ¿Por qué? Porque cuando yo derive la tangente, ¿qué me va a dar? Secante cuadrado. Y a esto le aumento una c. ¿Ya? Acá algunas reglas. La integral indefinida, antiderivada, lo que sea, de una suma, es la suma de las antiderivadas. Cuando yo tengo una k por f de x, esta k puede salir afuera y simplemente me ocupo en integrar la función f minúscula. Cuando tengo la integral de una constante, la integral de 2, ¿cuánto es? 2x. ¿Por qué? Si yo derivo esto, ¿cuánto es? 2. Una antiderivada. Y siempre lo aumento un c. ¿Ya? La integral de kx, perdón, la integral de k es kx. ¿Dudas, preguntas? Ok. Ya, rápidamente. Estas dos columnas hacen esto de acá. Estas dos columnas hacen este de acá. Y estas dos columnas hacen el último. B. ¿Ya? Los que están en virtual, hagan el D o el B. En Celsa, lo que hemos visto es la sección 2, ¿no? La sección 4 han empezado, todo el por si acaso recalco algo para los, creo que más o menos unos 10 están haciendo proyecto, un tercio de la clase. Hagan el proyecto, ¿ya? No dediquen su tiempo al proyecto, ¿ya? No hagan, no intenten hacer, voy a dar el examen y otra vez me va bien y ya no hago proyectos, ¿no? O voy a dar el examen y si es que me va bien ya no hago proyecto, porque las dos, ¿ya? Tienen que elegir proyecto o examen hasta hoy en la noche, ¿ya? Entonces, hoy en la noche me dicen quiénes están haciendo proyecto y se van a dedicar hasta el domingo a hacer el proyecto y no pueden dar examen el viernes. ¿Ya? Tienen que elegir o proyecto o examen. ¿Ya? Ok. ¿Cuánto es acá?
¿Y qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? ¿Unos 4? Y así la forma. ¿Qué han encontrado? Princesa, Valeria, Jorge. 4x sobre x a la cuarta, así. ¿Ya? ¿Qué más? Leandro, Jorge, Carlos. ¿Esto acá? ¿Para han derivado? ¿Todo deriva? ¿Deriva? ¿Acá? ¿Qué has sacado? 2x a la 3 medio sobre 3. Rodrigo, Paola, José. Lo mismo. Pues tú tienes que hacer eso. Ustedes, Fabricio. ¿Qué han encontrado? Me salió x al cuadrado sobre 2 más x por 3 de x. X cuadrado sobre 2 por raíz de x. Más x por 3 de x. ¿Sí? Ahora, todos los que ya tienen resultado derivado. ¿Lo derivado? ¿Cuál es la manera de verificar? Ahorita que están empezando, derivar y qué les tienen que dar. ¿Quién ha comprobado su derivado? ¿Verdad? Esto de acá. Esto de acá lo ha simplificado. Esto sería 4 sobre x cubo, ¿verdad? Pero los exponentes no siguen. Habríamos que esto es lo que tú propones. Entonces, esto es 4x a la menos 3. Y derivamos. Entonces, derivando, ¿qué va a ser? A ver, 4 por menos 3 y x menos 4. Esto va a ser menos 12 sobre x cuadrado. Y no es lo que nos va a hacer. Pero si se deriva directamente. Arriba es 4. Pero si estás, esto de acá, ¿no? Quieres derivar con solo la división, ¿cierto? O estás derivando arriba, estás derivando 4x es 4. Ah, ya. ¿Qué estás haciendo? Vale. Estás derivando arriba, estás derivando más abajo. Pero una línea se deriva. Digamos, me estás derivando ya. Ok. Entonces, esto de acá, ¿qué va a ser? Va a ser la integral de x a la menos 3 de x. ¿Qué me dice la fórmula? Que a esto de acá tengo que sumar 1 y todo esto pasar a dividir. Esa es la fórmula que hemos mostrado hace un momento. ¿Esto qué va a ser? X a la menos 2 sobre menos 2. Esto va a ser menos 1 medio x al cuadrado. Y al menos en su examen, o al menos en las prácticas, pues derivan. La derivada de esto, ¿qué es? Me da esto de acá. Ya se hacen la derivada, les va a dar esto de acá. Al final, va a ser. ¿Dudas, preguntas de esto? Ok. Acá lo mismo. ¿Esto qué es? X al 1 medio de x. ¿Qué va a dar esto? Va a ser, le sumo 1, 1 medio más 1, 3 medios. Y divido entre ese resultado. Es lo que me decías, Javier, ¿verdad?
Y esto más C. Esto de acá, ¿qué has hecho, Fabricio, para resolver? He derivado primero a partir de, o sea, he cambiado la raíz a exponente y lo he derivado arriba y lo he resuelto. ¿Has derivado arriba, has derivado abajo? ¿O has distribuido esta raíz y luego has sumado? La raíz lo he convertido en exponente ¿Y lo has distribuido? y lo he subido. Ya. ¿Tu camino? La raíz con exponente y el denominador lo repito. Lo repartir. ¿Ya? ¿Algo que tienen? Sí, José. He hecho la regla de cociente al inverso. El cociente al inverso. Ya. Justamente sobre esto quería hablar. No sé si es lo que tú has hecho. Pero, por ejemplo, acá. Tengo algo arriba y tengo algo abajo. ¿Ya? Ustedes tienen una regla de la derivada del cociente, ¿verdad? Ya del primero por el arriba, más el menos el segundo, desde abajo por el arriba, entre el dolor. No hay una regla para la división, para hacer la antiderivada. No hay algo así sencillo. ¿Ok? No hay eso. Cuando tengo una división, tengo que darle otras maneras. Y vamos a aprender algunos métodos después. Y algo que no tienen que hacer, ojo, derivaré. ¿Cuál es la derivada de arriba? Desde arriba. Esto es x cuadrado sobre 2, ¿no? X. Y 1, ¿qué es cuánto es la antiderivada? X, ¿no? Acá arriba, su derivada, antiderivada. Acá abajo es x, es esto de acá. ¿Cuándo hemos encontrado? 2 tercios, x a la 3 medios. Esto está mal, por si acaso. Ustedes mismos comprueben. Esto de acá, deriven. ¿Cuánto es la derivada de esto? Es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos la derivada del de abajo por el de arriba sin derivar, todo sobre esto al cuadrado. ¿Creen que eso les va a dar esto de acá? Sin necesidad de calcular. ¿Creen que les va a dar eso? No. Cuando vean una división, no hagan, hago la antiderivada arriba, hago la derivada abajo y esa es la antiderivada. No existe tal regla sencilla. ¿Ya? Acá lo que hay que hacer es, como sus compañeros dijeron, hacer un artificio, reparto la raíz, x entre raíz de x es raíz de x, ¿ya? Y esto es un medio, x a un medio, 1 sobre raíz de x es x a la menos un medio, y esto sí saben hacer, ¿no? Acá yo puedo repartir, ¿no? Hemos visto que la suma sí se reparte. La multiplicación y la división no se reparte. Ojo, ¿ya? F más G es esto más esto de G. Eso sí está bien, ¿no? Pero la integral de F por G no es la integral de F por la integral de G. No. Y la división tampoco. ¿Ok? Entonces, si tenemos sumas y restas, no hay problema. Cuando tenemos multiplicaciones, ahí se complica un poco, y divisiones. Entonces, ¿esto qué es? Pues x a la 1 medio, lo hemos encontrado acá. Es esto de acá, es 2 tercios, x a la 3 medios. La integral de x a la menos medio, ¿qué va a ser? Ahora, o Camilo. Bueno, lo que hacemos la regla de que x sería menos 1, sería x a la menos 1. Le sumo 1 Y todo lo dividimos entre ese valor que hemos encontrado. Entonces nos saldría 2 sobre x. Y esto nace. ¿Encontraste eso? ¿No? ¿Dudas, preguntas? Valeria, ¿está claro lo de la división y multiplicación? No. ¿Dudas, preguntas? ¿Quiénes han sacado estos resultados? Yo soy incluso ese.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es tu nombre? Siempre lo olvido. ¿Cuál es tu nombre? Siempre lo olvido. Rafael. Rafael. Sí, ¿por qué te digo? Ok. Gráficamente, silencio por favor. Silencio, silencio. Ya vamos a terminar. Estoy sacando la antiderivada de esta función. Derivada de 3x cuadrado, ¿qué es? Este 3 lo dejo. Antiderivada de x cuadrado, ¿qué es? X cubo sobre 3, se va. Antiderivada de menos 1 es menos x, ¿no? Por la regla de menos. Más x, llego hasta acá. ¿Ya? Gráficamente, ¿qué era la derivada? ¿Qué ha respondido en su examen? A ver, Fabricio, ¿qué ha respondido en tu examen cuando te he preguntado qué es la derivada para ti? Es la pendiente de una recta tangente. Ya, pues gráficamente has respondido su significado gráfico. ¿Qué más ha respondido? Ancha. Es la tasa de cambio o razón de cambio de una variable Respecto a otros. Y lo mismo. Muy bien. Gráficamente, si yo tengo esta función, que estoy haciéndolo en violeta, ¿qué es la derivada? Es la pendiente de las rectas tangentes en cada punto. Esa es la derivada. ¿Sí? Si a esta función yo la subo arriba, me va a dar esto de acá. La subo arriba 3 unidades. Voy a tener la curva verde. ¿La derivada cambia? No. ¿Por qué? Porque las rectas tangentes siguen siendo las mismas. ¿Ya? Por eso, gráficamente, cuando yo encuentro la antiderivada, este 3x cuadrado menos 1, ¿qué es? Es la recta tangente, ¿cómo evoluciona? ¿No? Si voy a encontrar la antiderivada, me va a dar x cubo menos x. X cubo menos x es la curva violeta. ¿Ya? La curva violeta. Pero le sumo un más c. ¿Qué significa un más c? Que si c es 1, voy a subir la curva una vez. Si c es 2, la voy a subir otra vez. Si es 3, 4, etcétera, etcétera. Si c es menos 1, la voy a bajar. Si c es menos 2, la voy a bajar 2. Voy a tener toda esta familia de curvas. Y esta familia de curvas cumple que si yo derivo, voy a obtener esto de acá. Y que para toda esta familia de curvas, para cualquiera de ellas, esas derivadas o esas tangentes siguen siendo las mismas. ¿Ya? Entonces, ahí está el significado por qué más c desde un punto de vista gráfico. ¿Ok? Por los que van a dar examen, ¿está claro esto? Algo así teórico, les voy a preguntar. ¿Ya? Ya, entonces esa es una explicación gráfica teórica. Los que están en virtual, ¿está claro? Ya. Ahora, vamos a hablar de lo que va a ser determinar una solución particular. ¿Qué es determinar una solución particular? Es decir, ok, esta es la antiderivada, que es una familia de curvas, ¿ya? Pero yo quiero una específica. Quiero esta de acá, digamos. ¿No? En el ejemplo creo que es esta de acá. Yo quiero esta de acá. ¿Cómo puedo determinar eso cuando tengo un dato extra? Acá el dato extra es que el problema me dice que f de 2, f de x igual a 2, es 4. El problema me dice que la curva que estoy buscando o la antiderivada que estoy buscando pasa por el punto 2, 4. ¿Qué quiere decir? Que para x igual a 2, la función es 4. Cuando tenemos este valor, podemos encontrar la constante.
simplemente reemplazando, ¿ya? Hagamos un ejemplo de este tipo. Ya. Tenemos que la derivada de f es 1 sobre x cuadrado. Lo que me está pidiendo es f de x. ¿Cuánto es f de x? ¿No? ¿Qué me está pidiendo en otras palabras? ¿Cuánto es la integral de esto de acá? ¿Ya? Entonces, en otras palabras está diciendo, ¿cuánto es la integral de 1 sobre x cuadrado? ¿Ya? Porque yo sé que cuando yo derive me va a dar 1 sobre x cuadrado. ¿Esto de acá qué es? Es simplemente x a la menos 2 integral. Aplico la fórmula. A menos 2 le sumo 1, me da menos 1. Y divido entre menos 1. ¿Ya? A menos 2 le sumo 1, menos 2 más 1 es menos 1. Dividido entre ese resultado. ¿Ok? Entonces la familia de curvas es x a la menos 1 sobre menos 1 más una constante. Aparte el problema me dice que el punto, que esta f pasa por 1, 0. Es decir, pasa por el punto x1 y es 0. F de 1 es 0. Entonces yo digo, ok, f de 1 es 0. Esto me da este dato. Y reemplazo. ¿Cuánto es x? Es 1 a la menos 1 sobre menos 1 más c tiene que dar 0. Y de acá sale una ecuación para hallar 0. Voy a tener que 0 es igual a menos 1 más c. Y de acá tengo que c va a ser igual a 1. Entonces la curva específica que se llama solución particular, ¿ya? O la curva específica es x a la menos 1, que es, lo puedo pasar abajo, menos 1 sobre x más c. Pero c vale 1. ¿Ya? Entonces, en este caso, ya no estoy dando una curva general, una familia de curvas, estoy dando una curva específica. ¿Cómo hay esa curva específica? Simplemente reemplazando un punto que me da como dato. ¿Ya? Porque como vemos acá en este problema, si yo sé que el punto pasa por 2, 4, de todas estas posibilidades, solo hay una curva que pasa por ahí. Y es así como encuentro el C que le corresponde a esa curva. ¿Dudas, preguntas? Ya. Algo que queríamos añadir acá, la tabla que falta. ¿Cuánto es la antiderivada de 1 sobre x? Esto puedo decir que es x a la menos 1 y multiplicar la forma. ¿Cuánto es, Camilo, Javier? Ya. Ahora, ¿por qué no aplico esta fórmula? Que ya es una regla directa de que sabemos que la derivada de Está bien, sabemos que es su antiderivada. Y si aplico esta fórmula, ¿qué me va a dar? X menos 1 más 1 entre, ¿ya? Me da esta indeterminación. ¿Okay? Por eso nosotros sabemos que es el logaritmo de x, porque, como dijo Camilo, ya sabemos que la derivada es esto. ¿Ya? Entonces, cuando tengan 1 sobre x, es directamente el logaritmo de x. Si es x al cuadrado, x a la menos 3, x a la menos 4, lo que sea, utilizamos esta fórmula. ¿Ya? Y una más que es importante, la integral de e a la x de x. ¿Qué cosa? Cuando yo derivo, me da e a la x. ¿Ok? Ya. Ay. Ya. Vamos a hablar de la suma de Riemann, ¿ya? Esto lo voy a pasar
bastante rápido, ya porque formalmente es muchas fórmulas, pero la parte teórica sí me interesa mucho que entienda. Y esto seguro que entra al examen. ¿Ya? Si yo tengo una curva, acá quiero que cambien un poco sus switch. Hemos hablado del antiderivado, lo que es, ¿ya? Entonces, en el examen, si yo les pregunto, ¿qué es la antiderivada o la primitiva? ¿Qué me van a responder, Paola, Horacio? Es lo inverso a la A la derivada, ¿ya qué más? ¿Tú, Paola, qué responderías? Lo similar, digamos, ¿no? ¿Ya? Es la función que voy a derivar y me va a dar ese resultado. ¿Ya? Pueden aplicar, pueden mostrar el gráfico de las curvas, de las tangentes. Voy a hablar algo diferente, que luego lo voy a vincular. ¿Qué voy a hablar? Tengo una función f de x, repito, ahora estoy hablando de otra cosa, que es diferente. Tengo una función f de x. Yo quiero calcular el área de f de x, del área que está bajo la curva de esta función. Esta es una parábola echada, quiero calcular esta área. Empiezo haciendo aproximaciones. ¿Cuál será una aproximación? Que voy a decir... Voy a empezar a sumar rectángulos, fíjense. Acá voy a tener una altura, un rectángulo, voy a sacar el área. Acá voy a tener otra altura, otro rectángulo y voy a sacar el área. Acá voy a tener otra altura, otro rectángulo y voy a sacar el área, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y voy a sacar el área de todos estos rectángulos. Y de manera aproximada, cuando yo saque el área de todos estos rectángulos, me va a dar esta área celeste y puedo decir aproximadamente esta área es el área que está debajo de la curva. ¿Ya? Voy a hacer otro gráfico acá. La misma función. Calculadora, saquen rápidamente. Ya. Entonces, fíjense, vamos a dar los siguientes puntos. 0,5, 1, 1,5, 2,5. Esta es la función raíz de x. ¿Cuánto es esta altura? Para 0,5. ¿Cómo encuentro esa altura? Reemplazamos en la función. Raíz de 0,5 y eso es 1,61. para 1, esta altura ¿cuánto va a ser? 1. Raíz de 1 es 1. Para 1,5 la raíz, ¿verdad? 1,22. Para 2,5 1,58. ¿Ya? Fíjense, yo quiero calcular el área aproximada. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular el área de este rectángulo más el área de este rectángulo de acá más el área de este rectángulo de acá y más el área de este rectángulo de acá. ¿Cuánto es el área de un rectángulo? Base por altura. ¿Cuánto es la base de mi rectángulo? 0,5. ¿Ya? Entonces, el área aproximada va a ser igual a ¿qué? A 0,5 por la primera altura, 0,71, más 0,5 por la otra altura, que es 1, más 0,5 por la otra altura, que es 1,2, más 0,5 por la altura, que es 1,58. ¿Cuánto da eso? Toda esta suma aproximada. Vamos, ¿qué tal con calculadora? Vamos, chicos. ¿En qué parte? 0,5 por 1. ¿Acá?
por 1. Lo que estoy diciendo es este triángulo, este rectángulo acá. La base por su altura y la altura es 1,58. No te entiendo. Perdón. Ah, perdón, ahí copié mal acá. Perdón. Acá sería 2, está 2 más. Gracias. ¿Cuánto es la Fabricio? ¿Quién está calculando? Esteban. ¿Cuánto les asumo? Estamos sumando los rectángulos. Los rectángulos. Porque quiero hallar el área aproximada. Todo el mundo está de acuerdo que el área aproximada va a ser la suma de estos rectángulos, ¿verdad? Hay un error. ¿Cuál es el error? Estas cosas de acá, digamos, se sobrepasan. Hay un error. ¿Y aproximadamente cuánto da eso, Camilo? Lo que quiero decir es de que salía de la teoría de reunión de que poniendo los rectángulos, siendo más pequeño cada vez se reduce en la Sí. El siguiente paso. Es eso, esa es la zona terrible. ¿Cuánto da esto, chicos? Rápido. 2,17. 2,17. ¿Ya? Y como dice Camilo, estos rectángulos los podemos hacer más angostos. Esta es una aproximación de la. ¿Ya? Esta fórmula que he desarrollado acá, ¿qué es? Este 0,5 es este ancho de acá, que lo puedo llamar delta X. La altura, ¿cómo la hemos hallado? La altura la hemos hallado haciendo la multiplicación, afectando a la función, ¿verdad? Raíz de X, raíz de 1, raíz de 2, etc. ¿verdad? Entonces es la función evaluada en un X particular. Antes, a veces era 0,5, a veces era 1, a veces era 1,5. Lo evaluamos en ese lugar. ¿Cómo encontrábamos el área de un rectángulo? El área de un solo rectángulo era ese ancho por la altura, por f de xy. ¿Cuál es el área aproximada? Va a ser la sumatoria de todos los rectángulos. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos desarrollando una sumatoria. ¿Ya? Y esa sumatoria se llama la suma de Riemann. ¿Ok? Estos rectángulos yo los puedo hacer bien angostos. Cuando los rectángulos son angostos, ¿qué es lo que ha dicho Camilo? ¿Quién ha entendido lo que ha dicho Camilo? ¿Ya han visto esto antes? Levanten la mano los que han visto esto antes, para no perder tiempo. ¿Quién ha visto esto antes, aparte de Camilo? ¿Nada más? Ya. ¿Para quién ha entendido lo que ha dicho Camilo? Levanten la mano. ¿Quién ha entendido? Angie, ¿qué has entendido? Los más angostos eran los rectángulos en margen de por los triángulos que hacemos pequeños. Ya. Yo puedo hacer estos rectángulos al ancho que yo quiera, ¿no? Si yo elijo hacer los rectángulos bien delgaditos, voy a tener así, luego voy a tener así, voy a tener así, etcétera, etcétera. Yo creo que se entiende lo que estoy diciendo. Va a seguir habiendo un error, ¿ya? Pero el margen de error va a ser mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque estos de acá son los errores que estoy añadiendo. Estos errores van a ser cada vez más pequeños cuando los rectángulos sean cada vez más angostos. ¿Para alguien no está claro eso? ¿Esa aproximación visual? ¿Ya? Entonces, cuando yo hago que los rectángulos sean pequeños, esto de acá, si no lo entienden, no es grave. Esto significa que los rectángulos, que la base, no, que los rectángulos son delgados. Esta sumatoria
me va a dar de manera exacta la sumatoria de Riemann, me va a dar de manera exacta el área debajo de la curva. Y lo que es especial acá es que no hemos hablado nada ahorita en esta sección. Nunca he hablado de lo que es la integral y lo que es la derivada. ¿Estamos de acuerdo? Solamente estoy hablando de rectángulos y de área bajo la curva. Cuando yo hago que esta sumatoria de rectángulos sean muy delgados, pues encontramos que el resultado es igual a la integral de la función x. Una integral que lo vamos a llamar integral definida. ¿Ok? Definida entre A y B. Ahorita vamos a ver qué significa A y B. Este vínculo se llama el teorema fundamental del cálculo. Esto va a entrar sí o sí al examen. ¿Ya? ¿Qué es el teorema fundamental de cálculo? Yo no he hablado nada de derivadas, ni antiderivadas. El teorema fundamental de cálculo te dice que cuando yo hago esta sumatoria de rectángulos, y esta sumatoria de rectángulos es cada vez más delgada, esta sumatoria se vuelve una integral. ¿Qué es una integral? La antiderivada. No sé si están entendiendo el vínculo. Hemos empezado en China, luego hemos hablado de Francia, y resulta que hay un túnel que vincula esos dos conceptos sumamente diferentes. ¿Ya? Porque estamos hablando de antiderivadas, que es una cosa, estoy hablando de áreas y rectángulos, que es otra cosa, y resulta que son iguales. Ese es uno de los teoremas fundamentales del cálculo, y eso va a entrar sí o sí al examen. ¿Ya? Apliquemos esto antes de irnos. Si yo tengo esta integral definida, esta integral definida es decir que 4, ¿qué es la función 4? ¿Cómo grafico la función 4? Es una regla, ¿no? ¿Esto qué me está diciendo? Quiero integrar 4 de 1 a 3. Acá está 1, acá está 3. ¿Qué es la integral definida de 4 de 1 a 3? Es el área que está debajo de la curva de 1 a 3. Esa área la pueden encontrar en dos patadas. ¿Cuánto es, Esteban, esta área? ¿Cuánto es? 8. ¿Por qué es 8? Base por altura, ¿no? ¿Cuánto hay acá? 2. ¿Cuánto hay de altura? 4. El área es 2 por 4 es 8. ¿Ya? Y esta área es la integral definida de la función 4. Verifiquemos. ¿Cuánto es la integral de 4? ¿Cuánto es la antiderivada de 4? 4x. Cuando yo tengo estos términos, me estoy dando límites. ¿Ya? ¿Cómo reemplazamos esos límites? Decimos, ok, estoy integrando desde x igual a 1 hasta x igual a 3. ¿Ok? Esto va a ser, y reemplazo. Reemplazo el límite superior, 4 por x, 4 por 3, y le resto el límite inferior, 4 por x, pero x es 1. ¿Está claro cómo se reemplazan los límites de una integral? ¿Esto cuánto me da? 8. Esto es el vínculo que quiero que entiendan, ¿ya? Más que métodos de integración, que vamos a ver después. Tengo una función que yo me estoy encargando de analizar cuánto es el área. Por métodos geométricos he encontrado esta área. Pero resulta que si yo hago la antiderivada de esto y reemplazo los límites, también me da esa área.
Eso es el teorema fundamental del cálculo. Esto, listo, pero esto, sí, vamos acá. Funciones, publicar, página. Yo tengo la función seno de x. La función seno de x es algo de este estilo. ¿Ya? Que empieza en 0, por acá pasa por pi y por acá pasa por 2pi. Me pide el problema encontrar la integral definida del seno de x desde pi hasta 2pi. Desde pi hasta 2pi. En otras palabras, ¿qué me está pidiendo? El área de acá. ¿Cómo encuentro esa área? Pues integro. ¿Cuánto es la integral del seno? ¿Qué cosas si ustedes derivan les va a dar seno? Seno. ¿Cuánto va a dar coseno? Menos seno. Entonces, no es el coseno, sino el menos coseno. ¿Ya? La antiderivada del seno es el menos coseno. Esto tengo que evaluar desde pi hasta 2pi. Límite superior, menos coseno de 2pi, menos límite inferior, menos coseno de pi. ¿Ok? Coseno de 2pi es 0. No. Estoy bien, sí está bien. Coseno de 360, ¿cuánto es? Es 1, ¿no? Y coseno de pi es menos 1. Esto va a ser menos 1, menos con menos más, menos 1. Esto me da menos 2. El área me ha dado menos 2. ¿Es un resultado lógico o no? ¿Por qué no? No podría ser negativo. El resultado de área no podría ser negativo. ¿Qué dicen los demás? En el concepto que hemos visto de los rectángulos, ya, si es que vamos en detalle, ya no ves en detalle, pero si lo viéramos en detalle, los rectángulos que estén arriba son positivos, ya, y los rectángulos que van a estar abajo del eje X son negativos. Eso anota. So, las áreas que están debajo del eje X sí son negativos. ¿Ok? Y esto, entonces, es un resultado lógico, me da menos 2, negativo. ¿Por qué? Porque estoy integrando debajo del eje X. ¿Ya? Yo he encontrado esto de acá. ¿Qué es lo que he hecho como sumatoria de Riemann? Lo que yo he hecho es sumar simplemente rectángulos muy delgados. El área de rectángulos muy delgados. Yo he hecho esa sumatoria. ¿Ya? En el momento que yo hago esto de acá, hago una sumatoria. ¿Y cómo evalúo esa sumatoria? Haciendo la antiderivada. ¿Dudas, preguntas? Ya. ¿Cuánto es la integral de 0 a 2pi? El seno de x de x. Levante la mano. Sin resolver, sin hacer esto. Tenemos que dividirlo. Ya, más sencillo. Podemos hacer eso, pero resultado directo. Si es que han entendido el concepto, ¿de qué entiende el concepto? Me responde y le doy 5 puntos en su examen. Voy a integrar de 0 a 2pi, la misma función. ¿Por qué? Porque sería un área donde algo que no existe, está en el límite. Es 0, pero no es la razón. Pues es que está como. ¿Os vas a explicar? No hay área. ¿Por qué no hay área? Yo veo que hay área. ¿A qué te refieres que no hay área? Es que de 0 ahorita a 2pi, no, o sea, es una línea recta, porque o sea, el seno es así, entonces por donde pasa el seno no está cortando. ¿Tú, Fabricio? Porque la parte positiva se anula, digamos, por
No sé si es eso lo que querías decir, pero lo has dicho de diferente manera, digamos. Es la sumatoria, estoy sumando rectángulos. Al sumar rectángulos voy a hacer eso. Voy a sumar los rectángulos que hay acá. Voy a sumar los rectángulos que hay acá. Acá me ha dado menos 2. Acá, ¿qué me va a dar si ustedes hacen la integral? 2. Y al sumar todo, ¿qué va a dar? 0. Pero me has dicho otra cosa. No, pero estaba bien. Por eso te voy a preguntar, pero formulate, dicho, porque otra cosa. A ver, ustedes digan, ¿me han dicho eso o otra cosa me han dicho? Mira, Rodrigo dice no. Fabio dice. Fabio son las Puntos por intentar esto. Fabricio, ¿verdad? Sí. ¿Qué hora es? Ya. ¿Dudas, preguntas? Nos vemos hasta hoy en la noche. Me dicen los que van a hacer por ahí. ¿Ya? Me confirmo. Les paso sus notas hasta hoy en la noche. Todo el mundo ha subido sus prácticas de la última serie que hemos hecho. ¿Cuál es? ¿La 5, verdad? ¿O 6? La 5. Pero no. ¿Todo el mundo ha subido a virtual? No había para la. No había. ¿Ya me han mandado por WhatsApp todos? ¿Alguien no me ha mandado? Ya. Okay. Nos vemos hasta mañana.